Nunca olvidé ese día. La sala estaba llena de risas, olor a comida y globos que apenas se movían con la brisa de la ventana abierta. Y de repente todo cambió en un segundo. Mi hermano se levantó con una sonrisa que no era suya, más bien era una máscara que había practicado demasiado tiempo. Dijo: «He decidido que mis padres vivirán conmigo a partir de ahora. Yo seré el único hijo que se preocupa de verdad». El silencio me golpeó como un puño. Mis padres se quedaron congelados, y todos los primos miraban confundidos. «¿Y tú qué dices?», me preguntó mi madre con esa voz que siempre intentaba suavizar cualquier tormenta. No dije nada. No hice un drama. Simplemente ayudé a mi hermano a poner las maletas en el coche, con una calma que a todos les pareció fría, pero yo solo estaba recogiendo pedazos de dignidad que él intentaba romper. Mientras subía la última maleta, mi hermano me miró y dijo: «Siempre estás tan ocupada con tu carrera, nunca tienes tiempo para nadie». Yo no respondí. Solo cerré la puerta del coche y vi cómo se alejaban. 2 semanas. Solo pasaron 2 semanas antes de que sonara mi teléfono. Era él. Y esta vez, la sorpresa no fue menor. «Hola, necesito hablar contigo», dijo con voz temblorosa, algo que no había escuchado de él antes. No sabía qué esperar cuando contesté. Su voz sonaba diferente, cansada, vulnerable, como si toda la arrogancia que mostró en la fiesta se hubiera evaporado de golpe. Dijo que algo había pasado, que mis padres estaban enfermos, que él no podía manejarlo solo. Escuché cada palabra y sentí un extraño cosquilleo de satisfacción mezclado con preocupación. Le pregunté qué había pasado exactamente. Me contó que la primera semana había intentado organizar todo, llevarlos al médico, hacer la compra, todo él solo. Mis padres estaban agotados, y él estaba al borde del colapso. Yo escuchaba y no podía evitar recordar cómo me había acusado de ser fría y egoísta. Entonces dije: «Estoy en camino». Mi hermano guardó silencio como si no esperara que fuera tan rápido. Preparé mi coche, cogí un bolso pequeño y salí sin decir nada más. Llegué a su casa y lo primero que vi fueron maletas tiradas, platos sucios, medicamentos apilados en la mesa. Mis padres me recibieron con abrazos y lágrimas, agradecidos de verme. Él estaba en el sofá, pálido, temblando, y no dijo nada. Lo miré y le dije: «No te preocupes, no estás solo ahora». Durante los siguientes días, hice todo. Cociné, limpié, organicé citas médicas, todo mientras él apenas podía moverse de la culpa y la frustración. Cada noche me miraba como si esperara una reprimenda, y yo permanecía tranquila, callada, dejándolo enfrentar su propio fracaso sin necesidad de palabras. Y poco a poco algo cambió. Mis padres me abrazaban más, sonreían más, y él se volvió cada vez más pequeño, más consciente de su egoísmo. Una noche, mientras él dormía en el sofá, susurré para mí misma: «Esto es lo que se siente cuando uno cree que puede jugar con los demás y perderlo todo». Pero no dije nada, solo me senté con mis padres y hablamos, reímos, recordamos momentos que él había intentado borrar de su memoria con sus mentiras. Al final de la segunda semana, mi hermano vino a mí y dijo: «Necesito pedirte perdón». No era solo un «lo siento», era un temblor, un reconocimiento de que su mundo se había derrumbado. Y allí estaba yo, tranquila, no porque gané o vengué, sino porque dejé que la verdad hablara por sí sola. No levanté la voz, no hice escándalo, solo permití que él sintiera lo que siempre intentó ocultar, que la familia no se gana con palabras huecas, sino con acciones y cuidado real. Después de aquel primer perdón, las cosas no volvieron a ser iguales. Mi hermano intentó recuperar la rutina, organizar cenas, planear viajes, pero todo se sentía forzado. Yo lo veía, y por dentro sonreía, no con crueldad, sino con la calma de quien sabe que la verdad tiene más poder que cualquier palabra vacía. Cada mañana él me miraba con una mezcla de esperanza y miedo, como si esperara que en cualquier momento lo expulsara de nuestra familia. Pero yo no decía nada, solo estaba allí. Mis padres me decían: «Gracias por no dejarlo solo», y yo asentía, porque entendía que no necesitaban que yo los defendiera con palabras. Solo con hechos. Una tarde, mientras él intentaba cocinar algo que salió quemado, me dijo: «No sé cómo lo haces todo tan fácil, yo creí que podía con todo y fallé». Lo miré y dije: «No es que sea fácil, solo sé que es importante». Él bajó la mirada, y por primera vez vi miedo real en sus ojos,
miedo a haber perdido la confianza de todos. Esa noche me senté en la cocina con él y hablamos largo tiempo. Me contó cómo se sentía culpable, cómo había sentido que toda su arrogancia lo había aislado. Yo escuchaba sin interrumpir, solo asentía. Cada palabra que decía lo hundía un poco más, pero no de manera cruel, sino porque estaba enfrentando la verdad que siempre ignoró. Empezó a ayudar más a involucrarse de verdad, y no como antes con prepotencia, sino con humildad. Cada vez que mis padres lo elogiaban, yo permanecía en silencio, dejando que él sintiera lo que era ganar respeto y cariño de manera genuina. Una semana después me sorprendió con un gesto que nunca pensé que haría. Preparó la cena para todos, y cuando me vio llegar, dijo: «Quiero intentarlo de nuevo de verdad». Sonreí, pero no dije nada. Solo lo dejé actuar. Aquella noche, mientras nos sentábamos a comer, sentí que algo había cambiado para siempre. No era solo que él había aprendido una lección. Era que todos nosotros habíamos visto quién era realmente cada uno. Yo no necesitaba explicar nada, él ya había entendido por sí mismo. Y mientras los cubiertos golpeaban los platos y las risas llenaban la cocina, supe que la verdadera venganza no era humillarlo, ni demostrarle que estaba equivocado. La verdadera venganza era dejar que se enfrentara a sus propias acciones, mientras yo permanecía firme y serena. Pasaron días y días, y mi hermano comenzó a cambiar de verdad. No era solo que hacía cosas para impresionar, era que se volvía consciente de sus errores, de cómo su ego había arruinado semanas de nuestra vida familiar. Un día, mientras ayudaba a mis padres a regar las plantas, me miró y dijo: «No sé cómo logras mantener la calma todo el tiempo, yo siempre pierdo la paciencia». Sonreí ligeramente porque por fin veía que entendía algo fundamental: la paciencia y la acción valen más que 1000 palabras vacías. Esa noche, mientras todos dormían, se quedó despierto en la sala y me llamó. Dijo: «Necesito contarte algo, no puedo cargar con esto solo más tiempo». Le pregunté qué era, y me dijo que había cometido un error enorme al pensar que podía manejar todo sin pedir ayuda, que nos había juzgado mal, que me había subestimado completamente. Yo escuchaba, y cada palabra suya era como ver caer una máscara que había usado durante años. Entonces me miró y dijo: «Quiero que sepas que estoy dispuesto a cambiar, que no quiero perder lo que tenemos, pero necesito tu guía». Respiré hondo y le dije: «No necesitas mi guía, solo necesitas aprender a actuar con humildad y escuchar». Durante los días siguientes, lo vi esforzarse de verdad. Preparaba desayunos, ayudaba con los trámites médicos, incluso cocinaba para todos sin buscar reconocimiento. Mis padres lo miraban con sorpresa, y yo con calma, dejando que enfrentara su propio camino hacia la redención. Una tarde, mientras hablábamos los tres en el salón, mi hermano dijo: «Nunca pensé que podía sentir tanta culpa y al mismo tiempo tanta gratitud. Nunca entendí cómo era realmente la familia». Yo asentí porque finalmente veía que todo el esfuerzo, el silencio y la paciencia habían tenido un efecto real. No era solo una lección para él, sino para todos nosotros. Y entonces llegó el momento que nunca olvidaré. Mis padres me miraron y dijeron: «Gracias por todo, gracias por no dejarlo solo, por mostrarle cómo ser hijo de verdad». Mi hermano bajó la cabeza temblando ligeramente y dijo: «Lo siento de verdad, por todo lo que dije, por todo lo que hice». Yo lo miré y por primera vez en años me sentí en paz. No hubo gritos, no hubo confrontación, solo la sensación de que la verdad y la paciencia habían vencido. Y mientras todos nos abrazábamos, supe que la venganza más dulce no había sido humillarlo ni demostrar que estaba equivocado. La venganza más dulce había sido dejar que enfrentara sus propios errores, mientras yo permanecía firme, serena y completamente dueña de mi dignidad. Esa noche dormí tranquila, sabiendo que la familia estaba completa, y que él había aprendido la lección que nunca se puede enseñar con palabras, solo con la realidad de sus propias acciones. Desde ese día, cada gesto suyo era diferente, sincero, humilde. No necesitaba demostrar nada, porque ya entendía que el respeto y el cariño se ganan con hechos, no con promesas vacías. Y yo, mientras lo veía, sonreía en silencio, porque mi papel nunca había sido ganar una discusión. Mi papel había sido esperar, observar y dejar que la verdad hiciera su trabajo. Pasaron semanas y sentí que algo había cambiado para siempre en nuestra familia. Mi hermano ya no era el mismo que en la fiesta. Ya no había arrogancia en sus palabras, ni competencia silenciosa en sus gestos. Cada día veía pequeños cambios que antes habría ignorado: ayudaba sin que nadie le pidiera, escuchaba con atención,
reía con sinceridad y no con falsa superioridad. Un día mis padres me dijeron: gracias por mostrarle cómo ser realmente hijo, gracias por no rendirte. Y yo los miré y sentí un calor extraño, mezcla de orgullo y alivio. Aquella tarde, mientras caminábamos por el jardín, él se acercó y dijo: nunca te lo dije antes, pero todo este tiempo te subestimé. Creí que siempre me dejarías atrás, que la familia era solo un título para ti, y nunca entendí lo que realmente significa cuidar de alguien. Lo miré y no dije nada. Solo sonreí levemente porque sus palabras ya no eran una excusa, eran un reconocimiento de su cambio. Durante los días siguientes él siguió intentando redimirse, pero ahora no lo hacía por obligación, sino porque quería demostrar que podía ser mejor. Una noche, después de la cena, se quedó sentado conmigo en silencio. Finalmente dijo: sé que no puedo borrar el daño que hice, pero quiero intentarlo, quiero aprender de ti. Yo lo miré y dije: no se trata de borrar nada, se trata de aprender y ser mejor. Y mientras hablábamos, sentí que la tensión que había vivido durante semanas finalmente se disolvía. Mis padres nos miraban desde la cocina, con ojos llenos de lágrimas y sonrisas sinceras, y supe que habíamos pasado por algo que nos marcaría para siempre. Un par de días después, recibí una llamada de mi hermano. Su voz temblaba un poco, pero esta vez era diferente: gracias por no rendirte conmigo, gracias por no dejarme solo. Y entonces me di cuenta de algo profundo: mi venganza no fue vengarme, no fue humillarlo ni hacerlo sentir mal. Mi venganza fue dejar que él aprendiera a enfrentarse a sí mismo, que comprendiera lo que significa realmente cuidar de otros, y que finalmente comprendiera que yo no era su rival, sino su espejo de lo que significa actuar con verdad. Esa noche me senté en mi habitación y respiré hondo. Sabía que habíamos cambiado todos, que la familia estaba más unida, y que mi hermano había aprendido algo que nunca olvidaría. No hubo gritos, ni drama, ni grandes escenas. Solo silencio, comprensión y la sensación de que la justicia, la verdadera justicia, había llegado de la manera más inesperada. Al final, comprendí que no siempre la venganza se trata de hacer daño. A veces la venganza más poderosa es simplemente ser paciente, actuar con dignidad, y dejar que el tiempo y la verdad hagan todo el trabajo. Y mientras escuchaba la risa de mis padres y los pasos de mi hermano en la cocina, supe que la historia había terminado, pero que el aprendizaje permanecería para siempre, como una lección que ningún orgullo ni arrogancia podría borrar. Pasaron meses y la dinámica en nuestra familia cambió por completo. Mi hermano seguía intentando demostrar que había aprendido la lección, pero cada gesto suyo era ahora más natural, más sincero, sin la necesidad de aparentar nada. Yo lo observaba desde lejos, y a veces sentía una mezcla extraña de orgullo y cierto recelo. No podía olvidar cómo había intentado arrebatar la familia en aquella fiesta, cómo había tratado de humillarme frente a todos. Pero ya no sentía rabia, solo una especie de satisfacción tranquila. Mis padres se recuperaban de aquel primer caos, reían más y confiaban en mí de nuevo. Ellos habían visto todo, desde el principio hasta el momento en que su hijo finalmente entendió lo que significa cuidar de otros de verdad. Una tarde, mientras mi hermano preparaba la comida, accidentalmente dejó caer un plato. Su rostro se tensó, y por un momento vi el miedo de antes, el miedo a fracasar otra vez. Me acerqué y le dije: no pasa nada, todos cometemos errores. Él suspiró y dijo: aún siento que no merezco esta oportunidad, que la arruiné antes. Lo miré y respondí: las oportunidades se ganan con acciones, no con palabras. Él asintió lentamente y continuó cocinando, esta vez con más cuidado, pero sin miedo a equivocarse. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Él ya no hablaba solo para impresionar. Cada vez que ayudaba a mis padres, su sonrisa era auténtica, su mirada sincera, y yo lo veía y pensaba en cómo la paciencia y la calma podían cambiar incluso a la persona más arrogante. Una noche, mientras nos sentábamos todos en la sala, mi hermano rompió el silencio de manera inesperada. Dijo: nunca pensé que podría aprender tanto de alguien a quien subestimé, nunca imaginé que me enseñaría más con silencio y acciones que con palabras. Mis padres lo miraban sorprendidos, y yo solo sonreí levemente. Sabía que no necesitaba decir nada más. Él finalmente había comprendido. Un día, me pidió hablar a solas. Caminamos por el jardín mientras la luz del atardecer caía sobre nosotros. Me dijo: quiero pedirte algo, necesito tu consejo, no para controlar mi vida, sino para no repetir mis errores.
Respiré hondo y le dije, no necesitas mi consejo para cambiar, solo necesitas escuchar, observar y actuar con honestidad. Él me miró y en sus ojos vi algo que no había visto antes, respeto genuino, gratitud profunda y un reconocimiento silencioso de que yo había sido paciente pero firme. Durante los meses siguientes, su transformación continuó. Ya no era el hermano arrogante que creía tenerlo todo bajo control. Aprendió a pedir ayuda, a compartir responsabilidades, a escuchar y a valorar cada pequeño gesto de amor. Mis padres estaban más felices que nunca, y yo sentía una mezcla de alivio y orgullo que no podía expresar con palabras. Lo más importante era que él había aprendido lo que yo siempre supe, que el verdadero cuidado no se demuestra con palabras grandilocuentes, sino con acciones, constancia y respeto. Y mientras lo veía reír con mis padres, ayudar en la cocina, organizar la casa y preocuparse de verdad, comprendí que la verdadera venganza no era humillarlo, no era demostrarle que estaba equivocado. La verdadera venganza era esperar, actuar con dignidad y permitir que enfrentara sus propios errores, hasta que la lección se grabara en su corazón para siempre. Y así, mientras la noche caía y la luz de la sala iluminaba sus rostros cansados pero felices, supe que la familia había salido más fuerte, que el orgullo y la arrogancia se habían disipado, y que la paciencia y la verdad habían ganado de manera silenciosa pero definitiva. Desde aquel día, cada gesto de mi hermano era diferente, lleno de humildad y sinceridad. Cada palabra estaba cargada de respeto y cuidado genuino. Y yo, mientras los observaba, sentí que había cumplido algo más grande que cualquier venganza. Había mostrado que la fuerza verdadera no está en humillar, sino en permanecer firme y dejar que la verdad haga su trabajo. Pasaron semanas, y la rutina en la casa de mis padres comenzó a sentirse distinta. Mi hermano intentaba demostrar que había cambiado, pero no de manera forzada. Sus gestos eran sinceros, sus palabras cuidadosas, y su mirada ya no tenía esa mezcla de arrogancia y superioridad que me había irritado tanto. Yo lo observaba en silencio, notando cada pequeño detalle. Cómo movía los muebles para que mis padres no se cansaran, cómo preparaba el desayuno sin esperar elogios, cómo les preguntaba si necesitaban ayuda con las cuentas o las citas médicas. Cada gesto suyo me recordaba lo fácil que es perder de vista lo que realmente importa, y al mismo tiempo, lo poderoso que es aprender de los errores. Mis padres me miraban con una mezcla de alivio y sorpresa. Me decían que nunca imaginaron que él podría cambiar de esa manera, y yo asentía con calma, porque ya sabía que la paciencia y la observación habían hecho su trabajo. Una tarde, mientras él intentaba cocinar, el fuego se le escapó y la salsa se derramó sobre la estufa. Su rostro se tensó y por un momento vi el miedo antiguo, ese miedo a fallar y decepcionar. Caminé hacia él y dije, no pasa nada, todos cometemos errores. Él suspiró profundamente y dijo, aún siento que no merezco esta oportunidad. Lo miré y respondí, las oportunidades no se merecen, se construyen con actos. Él asintió y continuó, esta vez con más cuidado, pero con la tranquilidad de saber que no lo juzgaría. Durante las noches me contaba sus pensamientos mientras caminábamos por el jardín o nos sentábamos a tomar un café. Me decía cómo se sentía culpable, cómo había sentido que toda su arrogancia lo había aislado de nosotros, cómo ahora entendía lo que significa cuidar de alguien de verdad. Yo escuchaba, no interrumpía, solo asentía, porque cada palabra que decía era una confesión, un reconocimiento de sus propios errores. Con cada día que pasaba, lo veía esforzarse de manera auténtica. Ya no eran actos para impresionar, eran actos de responsabilidad y amor genuino. Mi hermano comenzó a ayudar a mis padres con cosas que nunca antes hubiera considerado importantes. Llevaba las compras, organizaba la medicación, se aseguraba de que la casa estuviera limpia y cómoda. Cada pequeña acción lo acercaba más a ellos y más lejos de la persona arrogante que había sido. Mis padres lo notaban, me miraban y decían, parece que finalmente entiende lo que significa ser parte de esta familia. Y yo, mientras los escuchaba, sentía una mezcla de orgullo y satisfacción silenciosa. Una tarde, mientras recogíamos la mesa después de comer, mi hermano se acercó y dijo, nunca pensé que podría aprender tanto de alguien a quien subestimé. Nunca imaginé que tu silencio y tus acciones me enseñarían más que cualquier lección que yo hubiera podido recibir. Mis padres lo miraban sorprendidos, y yo solo sonreí levemente. Sabía que no necesitaba decir nada más. Su comprensión hablaba por sí misma. Pasaron más semanas y él siguió cambiando. Su arrogancia se había transformado en humildad, su necesidad de ser el centro en un deseo genuino de ayudar.
Los momentos de tensión disminuyeron, y la familia comenzó a disfrutar de su compañía sin miedo ni sospechas. Una noche, mientras todos dormían, mi hermano me llamó al salón y dijo: «Quiero pedirte algo». Caminamos por el jardín mientras la luz de la luna iluminaba nuestras sombras. Dijo: «Quiero que me enseñes cómo no repetir mis errores, no para que controles mi vida, sino para aprender de ti y ser mejor». Respiré hondo y dije: «No necesitas enseñanzas, solo necesitas observar, escuchar y actuar con honestidad». Él me miró y por primera vez en años vi respeto y gratitud sinceros. Durante los meses siguientes, su transformación continuó. Cada gesto, cada palabra, cada acción mostraba que había aprendido la lección. Mis padres estaban más felices que nunca, y yo sentía que la calma y la paciencia habían logrado lo que ningún reproche podría haber hecho. La verdadera venganza no fue humillarlo, no fue demostrarle que estaba equivocado. La verdadera venganza fue permitir que enfrentara sus propios errores, que comprendiera que la familia no se gana con palabras vacías, sino con actos, constancia y cuidado genuino. Cada vez que lo veía sonreír con mis padres, ayudar en la cocina o preocuparse por detalles pequeños, sentía que todo lo vivido había valido la pena. Había aprendido algo profundo: la fuerza verdadera no está en imponerse, sino en mantener la calma, ser paciente y dejar que la verdad hable por sí misma. Los meses se convirtieron en años, y aunque las pequeñas discusiones seguían ocurriendo, la dinámica familiar había cambiado para siempre. Mi hermano ya no era un rival, sino alguien que había aprendido a valorar, a escuchar, a actuar con humildad y amor. Mis padres me abrazaban con frecuencia, agradecidos de que no hubiera permitido que su arrogancia destruyera los lazos familiares. Y yo, mientras los veía reír juntos, comprendí que la historia había llegado a su fin. No hubo drama final, no hubo gritos, solo comprensión, respeto y la certeza de que la paciencia y la verdad habían vencido, de manera silenciosa pero definitiva. Esa noche, mientras la casa se quedaba en silencio y las luces se apagaban, supe que la familia estaba completa. Que todos habíamos aprendido algo valioso, y que la verdadera venganza había sido silenciosa, serena y perfecta. Pasaron meses, y la vida en la casa de mis padres tomó un ritmo nuevo. Mi hermano seguía esforzándose, pero ya no con la necesidad de demostrar algo, sino con la intención genuina de ayudar. Cada mañana lo veía preparar el desayuno para todos, con cuidado de no quemar nada, con la paciencia que antes nunca había mostrado. Sus manos temblaban al mover la cafetera, y yo lo observaba desde la puerta sin decir nada, dejando que aprendiera por sí mismo que la constancia y la atención marcan la diferencia. Mis padres lo miraban sorprendidos, agradecidos, y yo sentía una mezcla de orgullo silencioso y tranquilidad. Sabía que su transformación era real. Durante esos días, hubo pequeños conflictos que pusieron a prueba su paciencia. Un sábado, mientras lavábamos los platos juntos, rompió un vaso por accidente. Se quedó inmóvil con la mirada baja, esperando que le reclamara como yo hubiera hecho antes. Pero yo solo dije: «No pasa nada, todos cometemos errores». Su alivio fue visible y al mismo tiempo sentí una satisfacción callada. Comprendió que los errores no son humillaciones, sino oportunidades para aprender. Con cada semana que pasaba, su esfuerzo se volvió más natural. Aprendió a anticiparse a las necesidades de mis padres sin que nadie le pidiera nada. Llevaba la ropa a lavar, limpiaba los armarios, ayudaba con las medicinas, preguntaba si alguien necesitaba algo antes de pensar en sí mismo. Cada gesto suyo era un recordatorio de que la paciencia y la firmeza silenciosa pueden cambiar incluso a la persona más obstinada. Una noche, mientras nos sentábamos en la sala después de cenar, se acercó y dijo: «Nunca pensé que podría aprender tanto de alguien a quien subestimé. Nunca imaginé que tus acciones, tu silencio y tu paciencia me enseñarían más que cualquier reprimenda o lección que pudiera recibir». Mis padres lo miraban sorprendidos, y yo solo sonreí. No necesitaba decir nada más. Sus palabras eran sinceras, llenas de reconocimiento y humildad. Con el tiempo su transformación se hizo evidente para todos los que lo conocían. Sus amigos notaban su cambio, mis padres se sentían más tranquilos, y yo veía que la arrogancia había sido reemplazada por respeto genuino. Cada noche, mientras la casa se quedaba en silencio, reflexionaba sobre todo lo ocurrido. Recordaba cómo aquel día en la fiesta me había intentado humillar, cómo había tratado de arrancarnos a mis padres, cómo había usado palabras hirientes para marcarme como fría y egoísta. Pero ahora, todo eso había quedado atrás. La familia estaba unida,
y él había aprendido la lección más importante de su vida. Una tarde, mientras caminábamos por el jardín, me pidió hablar a solas. Dijo: «Quiero pedirte algo, necesito tu consejo para no repetir mis errores». Caminamos entre los árboles y le dije: «No necesitas consejo para cambiar, solo necesitas observar, escuchar y actuar con honestidad». Sus ojos se llenaron de gratitud. Por primera vez vi respeto genuino y humildad en su mirada. Durante los meses siguientes, su transformación continuó. Cada gesto, cada palabra y cada acción mostraban que había aprendido la lección de verdad. Mi hermano ya no era arrogante ni competitivo. Ahora valoraba, ayudaba y escuchaba de manera genuina. Mis padres estaban más felices que nunca, y yo sentía una paz profunda que nunca antes había experimentado. La verdadera venganza no había sido humillarlo ni demostrarle que estaba equivocado. La verdadera venganza había sido permitir que enfrentara sus propios errores, que comprendiera que la familia no se gana con palabras vacías, sino con hechos, constancia y cuidado genuino. Cada vez que lo veía sonreír con mis padres, ayudar en la cocina o preocuparse por los detalles pequeños, sentía que todo lo vivido había valido la pena. Había aprendido algo profundo: la fuerza verdadera no está en imponerse, sino en mantener la calma, ser paciente y dejar que la verdad hable por sí misma. Pasaron los años, y la familia seguía unida. Mi hermano ya no me veía como rival, sino como alguien de quien podía aprender. Cada gesto suyo reflejaba humildad y sinceridad. Cada palabra mostraba respeto y cuidado genuino. Yo, mientras los observaba, comprendí que había cumplido algo más grande que cualquier venganza: había demostrado que la paciencia y la firmeza silenciosa pueden cambiar incluso a la persona más obstinada. No hubo gritos ni confrontaciones finales, solo comprensión, respeto y la certeza de que la verdad había vencido de manera silenciosa pero definitiva. La familia estaba completa, y todos habíamos aprendido que las palabras son fáciles, pero las acciones y la constancia son las que realmente muestran quiénes somos. Pasaron semanas, y la rutina en la casa de mis padres comenzó a sentirse completamente diferente. Mi hermano seguía intentando demostrar que había cambiado, pero ya no era para llamar la atención o impresionar a alguien. Sus gestos eran auténticos, sus palabras sinceras y sus miradas llenas de preocupación real por los demás. Cada mañana lo veía levantarse antes que todos, preparar el desayuno y organizar todo en silencio, sin esperar reconocimiento. Sus manos temblaban ligeramente mientras servía el café, y yo lo observaba desde la puerta sin decir nada, dejando que aprendiera a actuar con responsabilidad y cuidado. Mis padres lo miraban sorprendidos y agradecidos. Yo sentía una mezcla de orgullo silencioso y satisfacción tranquila. Sabía que la transformación era real y duradera. Durante esos días surgieron pequeños conflictos que pusieron a prueba su paciencia y humildad. Un sábado, mientras lavábamos los platos juntos, derramó un vaso de agua y se quedó inmóvil. Sus ojos buscaban mi reacción, esperando un reproche. Pero yo solo dije: «No pasa nada, todos cometemos errores». Su alivio fue evidente y en ese momento comprendí que había aprendido algo fundamental: los errores no son humillaciones, sino oportunidades para crecer. Con cada semana que pasaba, sus acciones se volvían más naturales. Aprendía a anticiparse a las necesidades de mis padres sin que nadie le pidiera nada. Llevaba la ropa a lavar, organizaba los armarios, preparaba la medicación y se aseguraba de que todo estuviera en orden. Cada gesto suyo era un recordatorio de que la paciencia y la firmeza silenciosa pueden cambiar incluso al más obstinado. Una noche, mientras todos dormían, me habló con voz baja. Dijo: «Nunca imaginé que podría aprender tanto de alguien a quien subestimé. Nunca pensé que tus silencios y tus acciones me enseñarían más que cualquier reprimenda o lección». Mis padres lo escuchaban y sonreían desde la puerta. Yo solo asentí levemente. No necesitaba decir nada más. Sus palabras eran sinceras, llenas de reconocimiento y humildad. Con el tiempo su transformación se hizo evidente para todos los que nos conocían. Sus amigos notaban su cambio, mis padres se sentían más tranquilos y yo veía que la arrogancia había sido reemplazada por respeto genuino. Cada noche, mientras la casa quedaba en silencio, reflexionaba sobre todo lo ocurrido. Recordaba aquel día en la fiesta, cómo había intentado humillarme y cómo había tratado de arrancar a mis padres de mi vida. Pensaba en sus palabras arrogantes y en su desprecio hacia mi dedicación al trabajo. Pero ahora todo eso parecía lejano.
La familia estaba unida y él había aprendido la lección más importante de su vida. Un día me pidió hablar a solas. Caminamos por el jardín mientras la luz del atardecer iluminaba nuestros rostros. Dijo, quiero pedirte algo, necesito tu consejo, no para controlar mi vida, sino para no repetir mis errores. Respiré hondo y le respondí, no necesitas consejo para cambiar. Solo necesitas observar, escuchar y actuar con honestidad. Sus ojos brillaron, y por primera vez vi respeto genuino y gratitud profunda en su mirada. Durante los meses siguientes, su transformación continuó. Cada gesto, cada palabra y cada acción demostraban que había aprendido la lección. Ya no era arrogante ni competitivo. Valoraba, ayudaba y escuchaba de manera genuina. Mis padres estaban más felices que nunca, y yo sentía una paz que no había experimentado antes. La verdadera venganza no había sido humillarlo ni demostrarle que estaba equivocada. La verdadera venganza había sido permitir que enfrentara sus propios errores y comprendiera que la familia no se gana con palabras vacías, sino con hechos, constancia y cuidado genuino. Cada vez que lo veía sonreír con mis padres, ayudar en la cocina o preocuparse por los detalles más pequeños, sentía que todo lo vivido había valido la pena. Había aprendido algo profundo: la fuerza verdadera no está en imponerse, sino en mantener la calma, ser paciente y dejar que la verdad hable por sí misma. Pasaron años y la familia permaneció unida. Mi hermano ya no me veía como rival, sino como alguien de quien podía aprender. Cada gesto suyo reflejaba humildad y sinceridad. Cada palabra mostraba respeto y cuidado genuino. Yo, mientras los observaba, comprendí que había cumplido algo más grande que cualquier venganza: había demostrado que la paciencia y la firmeza silenciosa pueden cambiar incluso a la persona más obstinada. No hubo gritos ni confrontaciones finales, solo comprensión, respeto y la certeza de que la verdad había vencido de manera silenciosa pero definitiva. La familia estaba completa, y todos habíamos aprendido que las palabras son fáciles, pero las acciones y la constancia son las que realmente muestran quiénes somos. Llegó el día en que todo quedó en calma. Mi hermano ya no buscaba demostrar nada, solo estar presente de verdad. Mis padres se sentaban a su lado con tranquilidad, riendo juntos, compartiendo recuerdos y planes sin temor a conflictos ni resentimientos. Yo los observaba desde la cocina mientras servía café y sentí que todo había cambiado para siempre. Cada gesto de él era humilde, sincero, genuino. Cada palabra cargada de respeto y gratitud. Una tarde me miró y dijo, gracias por no rendirte conmigo, gracias por no dejarme solo cuando creí que podía hacerlo todo sin ayuda. Yo sonreí, pero no respondí. No necesitaba palabras. Sus ojos lo dijeron todo. Esa noche nos sentamos todos en el salón. La luz de la lámpara iluminaba los rostros tranquilos de mis padres, la mirada calmada de mi hermano y la mía, que finalmente podía respirar sin tensión. Por primera vez en mucho tiempo sentí que la familia estaba completa, que los errores del pasado no dejaban cicatrices, sino aprendizajes. Sabía que la verdadera venganza había llegado de manera silenciosa. No fue humillarlo ni demostrarle que estaba equivocada. Fue dejar que enfrentara sus propios errores y comprendiera, por sí mismo, lo que significa cuidar y amar a otros. Mientras escuchaba sus risas y veía cómo ayudaba con cada detalle, entendí algo profundo: la fuerza real no está en imponerse, ni en ganar discusiones, ni en tener la razón. La fuerza real está en la paciencia, en la calma, en actuar con dignidad y dejar que la verdad haga su trabajo. Esa noche dormí tranquila, por fin en paz. Supe que habíamos pasado por algo que nos marcaría para siempre. La familia estaba unida, fuerte y consciente de lo que significa apoyarse unos a otros. Y mientras las luces se apagaban y la casa quedaba en silencio, comprendí que la historia no era solo sobre rencor o justicia. Era sobre aprendizaje, sobre paciencia y sobre cómo el amor y las acciones pueden cambiar incluso al más orgulloso. La venganza perfecta no se trata de lastimar, se trata de esperar, actuar con integridad y permitir que la verdad y el tiempo hagan su trabajo. Y así, finalmente, todo estaba en su lugar. La familia estaba completa y el respeto, la humildad y el cariño habían ganado para siempre.